presencia de todos por la web. Vamos a empezar estos jueves de retina, teniendo en cuenta que estamos en épocas complicadas de pandemia, como todos bien conocemos, con poco trabajo físico directo, pero mucho intelectual y espiritual. Y bueno, ahora es época de estar en casa y aprovechar estos tiempos de la mejor manera. Vamos a dar comienzo con este jueves a la primera actividad de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio, y contamos con la presencia de dos invitados extranjeros españoles, número uno en retina en el mundo, que después los vamos a presentar oficialmente. Bueno, yo les voy a hablar a grandes rasgos de las recomendaciones de la SARIB y básicamente de todas las sociedades de retina del mundo, de lo que estamos viviendo como una emergencia. Ante esta situación, nosotros claramente tenemos que comprender que el consultorio, como lo conocemos habitualmente, no lo podemos realizar. Es, digamos, punto número uno, el cuidado nuestro y cuidado de la población. Por lo tanto, nos referimos a tratar solamente emergencias, siendo aquello que padezcan patologías que los puedan llevar a la pérdida irreversible de la visión, como el trauma ocular, ya sea con ruptura o cuerpos extraños, endoftalmitis, desprendimiento de retina, con o sin mácula aplicada, desprendimientos coroideo hemorrágicos, hemorragias en el vitrio en ojos únicos, hemorragias subfoveales dentro de las 2 semanas de haber presentado disminución o pérdida de la visión, en los casos donde haya una retinopatía de prematuro en curso, ya sea por la realización de antiangiogénicos con crio láser asociado o separado, presión ocular elevada a más de 40 milímetros de mercurio que no responde al tratamiento médico, asociado a glaucoma neovascular o presencia de aceite de silicona, exceso de gas o mala dilución, un glaucoma maligno o complicaciones de alguna cirugía de catarata que va generando esta situación. Con respecto a lo que es degeneración macular relacionada a la edad, del tipo exudativo, lógicamente la seca nosotros al paciente lo diferimos absolutamente, pero si sabemos que hay una exudación, por supuesto, tratar la membrana neovascular activa en pacientes de ojo único, considerando esto con posibilidades de extender si ya el paciente está en esta etapa, ¿no? Si ya tiene las 3 dosis iniciales de carga, saber que lo podemos extender un poco más con respecto a lo normal, y por supuesto evaluando cada caso en particular y siempre remitiéndonos un poco a lo que nos dictamina el Ministerio de Salud de la Nación y asociado a las normativas de la OMS. Un poco estábamos hablando que nosotros en general ya venimos adelantado a lo que pueda darnos el ministerio, es como que el sentido común nos va dictaminando la normativa que lentamente se va unificando en todo el mundo. Con respecto a qué puede ocurrir, como también nos mostró la Sociedad Panamericana de Retina y Vitro, con respecto al edema macular de origen vascular, también tratamiento en casos de afectación central de ojos únicos con una gran significancia clínica, y por supuesto los pacientes que ya vienen siendo tratados, considerar la posibilidad de prolongarlo en el tiempo, pacientes con uveitis con pérdida de visión abrupta y con dolor ocular, retinopatía diabética proliferativa sin tratamiento, sobre todo en pacientes de ojos únicos, y tumores intraoculares malignos. Por lo tanto, las recomendaciones generales son básicamente que todos los pacientes que acuden a la consulta deben ser convenientemente evaluados, si es posible hasta evaluarlos telefónicamente previamente, mediante el triage, antes de acceder a la sala de espera. Se debe garantizar que en la sala de espera haya una correcta limpieza, que la espera sea de más de 2 metros de separación, que haya una extrema limpieza en consultorio y baños, sabiendo que la enfermedad es transmisible hasta el 1% de los casos a través de secreciones conjuntivales. Por lo tanto se recomienda especial cuidado al examinar al paciente. Debemos tomar a todos los pacientes hoy día como si fueran COVID positivos, por lo tanto debemos extremar todos los cuidados, ya sea el uso de protectores oculares, el uso de máscara, N95 es lo ideal, si podemos con camisolín y guantes, que lo descartaremos después de la consulta, sobre todo teniendo en cuenta que el periodo de incubación es de 5 a 7 días. Por supuesto que tratar de, si tenemos que hacerle un fondo de ojo, utilizar el OBI, y si tomamos la presión, tratar de utilizar métodos que tengamos el tonómetro descartable, y si utilizamos gotas, tratar de hacerlo a distancia y en lo posible monodosis. Toda la consulta debemos siempre explicar y decirle al paciente
que debe contestar a las propuestas o a las consultas nuestras, tratando en lo posible de no hablar. Rápidamente, un repaso de esta encuesta hecha por la SRS, ¿sí? La Sociedad Americana de Especialistas en Retina, donde publicada el 24 de marzo, que ya, como decimos, esto es día a día, y tal vez sea un poco antigua, pero en ese momento ellos que siempre hacen estos surveys que son internacionales también, en este caso llegaron casi a los 1000 colegas, de los cuales el 85% eran americanos, y se comentaba en esto que menos del 25%, como ven aquí, tienen prácticamente una consulta normal, el resto ya está sin consulta normal, considerando solamente la urgencia. ¿Qué nivel de los que están ya no trabajando más que en la urgencia tienen consultas telefónicas y potencialmente teleconsulta? Y bueno, la gran mayoría no tiene de estas consultas, son muy pocos los que tienen teleconsulta o consulta telefónica. Normalmente, ¿cuál es la política con respecto al uso de máscaras con respecto a los pacientes asintomáticos? Y si no vemos básicamente el porcentaje, que en general se trata de ofrecer máscaras, sobre todo en la parte internacional, que es como que fue un poco adelantada con respecto a lo que pasó a Estados Unidos. O sea, todos los pacientes que entran a la consulta se les suministra máscaras casi en un 50% en los internacionales. Si tenemos la posibilidad de usar en pacientes de alto riesgo en la oficina, ¿qué utilizar? Y bueno, la gran mayoría, como vemos acá, usan máscaras N95 o mascarillas quirúrgicas, anteojos, menor porcentaje delantales, y la gran mayoría, casi el 80%, en las dos respuestas, utilizan guantes. Lo que quiere decir que evidentemente el médico es el que primero se tiene que proteger. Y aquí vemos en esta pregunta 14, ¿qué pasaría si un miembro del staff está hospitalizado o con COVID positivo? ¿Qué normativa se tomaría con respecto al resto del staff del consultorio o de la clínica de trabajo? Y donde se ve claramente que en la primera pregunta, en la primera consigna, solamente el staff y médicos que estuvieron en contacto directo con ese COVID positivo se les daría 14 días de cuarentena, y el otro porcentaje, todos los médicos que han estado en ese momento con relación directa / indirecta, sobre todo en la respuesta internacional, que es la colorada, se le daría cuarentena. O sea, esto también es una cosa a discutir, porque si el personal estuvo en ambientes cerrados, por más que no estuvieran en contacto directo, se puede considerar que deambularon y respiraron el mismo aire. En definitiva, y para no sacarle tiempo a Rosy y Roberto, estamos ante una situación donde cambia totalmente nuestra práctica. Es una enfermedad nueva que no conocemos su alcance. Como digo yo, esto es como estar arriba de la carabela de Colón, con un rumbo desconocido y con un tiempo desconocido de llegada, porque no conocemos el rumbo, y en cualquier momento se nos terminan los víveres, como decimos, ya en muchos sistemas de salud, como recién hablábamos con Roberto y Rosa, ya no tienen los elementos para hacer la prevención en el sistema de salud. Volvemos a insistir, atender solo urgencias. Si podemos hacer un triage telefónico antes de ver al paciente en el consultorio, sería ideal. Tratar que el paciente venga solo a la consulta o en su defecto acompañado, y que el acompañante espere afuera del consultorio y de la clínica. Considerar todos los pacientes COVID positivos, por eso debemos de cuidarnos como si estuviéramos en una sala de terapia intensiva, extremando las medidas de seguridad tanto en el consultorio como en el quirófano, llegado el caso que tengamos que operarlos o inyectarnos. Por lo tanto, debemos cuidarnos primero nosotros y cuidar a nuestros pacientes. Después, al final, si quieren, podemos comentar un poco de esto, pero bueno, ya le doy paso a Arturo, que va a presentar a Roberto Gallego Pinazo y a Rosa Dols, que amablemente aceptaron la invitación de compartir sus conocimientos. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Andrés, por la posibilidad de poder presentar a Roberto y a Rosa. Para mí es un honor poder hacerlo, y agradecerles también la posibilidad de compartir este tiempo con todos nosotros. Como ustedes saben, tanto Roberto como Rosa a nivel mundial
son ampliamente reconocidos. Les voy a hacer una breve presentación desde el punto de vista académico, porque si tuviera que presentarlos a ambos en relación a todos sus antecedentes, probablemente me tomaría toda la hora que tenemos para la charla. Como corresponde, vamos a presentar primero a Rosa. Rosa se graduó, actualmente trabaja en la unidad de mácula de Oftalmovist junto a Roberto en Valencia, España. Ella se graduó con todos los honores en el año 2013, terminando allí su residencia en el Instituto Oftalmológico Universitario y Politécnico del Hospital de la Fe en Valencia. Y fíjense ustedes que prácticamente al mismo tiempo de terminar su residencia, Rosa obtuvo su doctorado en medicina y también al mismo tiempo aprobó el Board Europeo de Oftalmología. Realmente Rosa, a partir de allí, empezó a tener una carrera muy exitosa. En el año 2016 realizó un fellowship en New York, en el Retina Macula Consults of New York, junto a los doctores Januzzi y Freud. Y a partir de allí comenzó a recorrer este camino de la investigación, sobre todo clínico-patológica, en la degeneración macular relacionada con la edad, y en ahondar en el estudio de la tomografía de coherencia óptica. Fíjense ustedes que Rosa ha publicado más de 125 trabajos en revistas indexadas, es coautora de numerosos capítulos en libros, y ya a partir del año 2018, recuerden que ella había terminado su residencia en el 2013, o sea, a 5 años de haber terminado su residencia ya recibió el premio Arruga de la Sociedad de Oftalmología de España, y en el año 19 también se le otorgó la Oftalmológica Lecture en Euretina. Rosa realmente se destaca enormemente dentro de lo que es la retina médica en el mundo. Por otro lado, también hoy contamos con la presencia de Roberto Gallego. Roberto Gallego también trabaja en Oftalmovist, en la clínica de Valencia, como especialista en retina médica. Él también realizó en el año 2012 un fellowship de retina en New York, junto a los doctores Januzzi y Bailey Freud. Y fíjense que Roberto ha intervenido como investigador principal en más de 30 ensayos clínicos, y a la fecha tiene más de 200 publicaciones indexadas. Forma parte del grupo PACORES y es miembro de numerosas sociedades científicas. Actualmente lo consultan los laboratorios Novartis, Rocher, es speaker de BLOS, Heidelberg, Horus Pharma, Indo, Novartis, Novo Nordisk, Boehringer, Cineo. O sea, realmente Roberto está al frente de los principales ensayos clínicos hoy en el mundo, y es consultado por todos los laboratorios. Esto de una otra manera fue una pequeña introducción desde lo académico, pero en la vida no todo es académico, y para aquellos que no los conocen todavía, me parece importante destacar que Roberto y Rosa son marido y mujer, están casados desde el año 2015, y me parece importante destacar que entre ellos existe una admiración y un respeto mutuo. Ambos dos son líderes en lo que hacen y cada uno ocupa un lugar respetando el lugar del otro, ¿no? Pero por otro lado también ellos tienen otra gran virtud, es que ser grandes amigos de sus amigos. Y yo me considero un gran amigo de ambos. A Roberto lo conozco desde hace mucho más tiempo que a Rosa, pero creo que ellos tienen esa virtud, y este año tuvimos, como ustedes pueden ver, la posibilidad de contar con ellos en nuestro curso anual de la SARIP. Fue un placer haber compartido con ellos estos días. Y nada, agradecerles nuevamente su presencia, y dejo entonces el webinar en manos de Eleonora y de ustedes para que comiencen con el mismo. Nuevamente, gracias.
Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos. Por supuesto, gracias a la Sociedad Argentina de Retina y Vítreo. Como tú muy bien decías, yo hubiera resumido todas esas mentiras que has contado, sobre todo de Rosa, de una manera más sencilla, ¿no? Siempre hay que empezar con el conflicto de intereses. ¿Cuál es nuestro conflicto de intereses? Que estamos enamorados de la Sociedad Argentina de Retina y Vítreo y de todos vosotros. Supongo que no de manera igual en función del género de cada uno, pero al final siempre es un gusto participar de la ciencia y de la amistad tan entrañable que tenemos desde hace tanto tiempo. Iremos haciendo parones para recoger preguntas porque vamos a presentar cosas realmente controvertidas, aún así yo creo que muy importantes para conocer. Sois todos los que estáis escuchando súper especialistas en retina, pero nos hemos propuesto pillaros en algunas de las cosas que vamos a presentar. Así que, para no demorarnos más en el tiempo, vamos a empezar presentando imágenes que tenemos que descodificar. Y lo primero que vamos a ver es engrosamiento en la retina. Estamos acostumbrados a ver engrosamientos en la retina a nivel de patología vascular y normalmente estos engrosamientos van acompañados de esos espacios quísticos característicos que generalmente tratamos con antiangiogénicos. Pero existen otros engrosamientos en la retina que se pueden dar en este contexto que se acompañan de esa hiperreflectividad característica en la OCT. Esta hiperreflectividad puede afectar tanto a las capas internas como medias de la retina o puede afectar simplemente a las capas medias de la retina. Y es importante la OCT estructural en este contexto, ya que nos permite completamente diferenciar estos dos aspectos. Estamos viendo en el caso de la izquierda una oclusión de rama arterial que va a afectar tanto a los plexos superficial como al profundo, y en el caso de la derecha estamos viendo una PAM, una maculopatía media aguda paracentral, que va a afectar solo al plexo profundo, por tanto una hiperreflectividad de las capas intermedias. Pero hay otras veces que las imágenes de OCT nos pueden hacer dudar, como en este caso vemos que la parte del haz papilomacular, la parte nasal a la fóvea, tiene una hiperreflectividad que no la presenta la zona temporal a la fóvea. ¿Por qué se produce esto? Pues simplemente estamos viendo un corte oblicuo de esa OCT. Lo que estamos visualizando ahí es la capa de fibras de Henle que se separa en esa tomografía de la visualización de la capa nuclear externa. Normalmente la capa nuclear externa y la capa de fibras de Henle no la podemos diferenciar, la vemos como una capa hiporreflectiva, pero en algunas situaciones, debido a cambios en la dirección del scan, ópticamente esas fibras de la capa de Henle sí que son visibles, como estamos viendo en la zona nasal a la fóvea. Y otras veces tenemos una hiperreflectividad que va a estar localizada en las capas más internas de la retina. Pero esta hiperreflectividad no es homogénea, porque si nos fijamos con detalle, vemos una ligera línea más hiporeflectiva en el centro, y esto corresponde realmente a algo que si vemos el fondo de ojo al lado, sabemos distinguir perfectamente. Estamos viendo simplemente un corte transversal a través de un vaso. Todas estas imágenes son fácilmente diagnosticables si analizamos con detalle esas imágenes tomográficas. Y vamos a ir un poquito más allá. De nuevo, vemos en este caso que variando en la dirección del scan de la OCT, la visualización de la capa nuclear externa y de la capa de fibras de Henle va a ser diferente. En el scan de arriba, la capa de fibras de Henle es visible en la parte temporal, es decir, a la izquierda de la pantalla. En el scan de abajo, la capa de fibras de Henle es solo visible en la parte nasal a la fóvea, a la derecha de la pantalla. Vemos una ampliación aquí y vemos que la capa de Henle
se ve a veces dependiendo y variando esa dirección del scan. También lo podemos hacer variando el haz, la entrada del haz a través de la pupila, moviendo un poquito la cámara cuando estamos obteniendo la OCT. Y otras veces vemos aquí la correspondencia anatómica de los cuerpos nucleares de los fotorreceptores que corresponden a la capa nuclear externa y vemos la capa de fibras de Henle, que es la que podemos visualizar simplemente cuando variamos la dirección del scan. Y vemos a veces que esto puede ser un poquito más complicado. Por ejemplo, en esta paciente sana, que es remitida para valoración, es una paciente ligeramente miope, agudeza visual del 100%. Vemos que el fondo de ojo es completamente normal, la autofluorescencia también. Vemos ampliada la fóvea en el ojo izquierdo y vemos la OCT a nivel central en el ojo izquierdo. Si os fijáis, estamos acostumbrados a ver 4 líneas hiperreflectivas a nivel de la retina externa que corresponden a la capa limitante externa. Luego veríamos la línea de interdigitación y la línea de los elipsoides y luego veríamos la línea del EPR. Pero en este caso también aparece una quinta línea hiperreflectiva que no sabemos bien distinguir qué puede ser. Y si nos fijamos en esta paciente, en realidad lo que estamos viendo es un corte de la capa de fibras de Henle, pero que justo en el centro solo veíamos como una fina línea. Tenemos que tener cuidado, por tanto, en estos pacientes ligeramente miopes que pueden presentar un estafiloma inferior y hacer un scan no solo horizontal, sino oblicuo si tenemos dudas de si puede ser esta visualización de la capa de fibras de Henle. Y vemos de nuevo que al cambiar la orientación de ese scan, pasamos a ver una hiperreflectividad, como veíamos antes, en un lado del scan que desaparece en el otro lado, en este caso superior e inferior. Y de nuevo esa reconstrucción que muestra la presencia del estafiloma. Y volvemos a esas hiperreflectividades que son completamente distintas. ¿Por qué son distintas? Porque no, vemos otras cosas asociadas. Vemos una hiperreflectividad que no va a estar localizada a nivel de la capa nuclear externa, sino que va a estar por encima de la membrana limitante externa y que además produce un refuerzo de la membrana limitante externa y además una sombra posterior. Esto es importante porque esto pertenece al edema retiniano que aparece en la isquemia aguda. Esta isquemia aguda se puede visualizar en casos asociados a PAM, que además sabemos que conforme pasa el proceso isquémico agudo van a tener como consecuencia un adelgazamiento de esas capas medias de la retina. Y como veíamos antes, esa hiperreflectividad puede afectar no solo a las capas medias, sino también a todo el espesor de la retina interna y media, con esa sombra posterior característica. Siempre que hay isquemia, vamos a ver, y esa hiperreflectividad, vamos a ver esa sombra. Y de nuevo, como veíamos en la PAM, también van a producir un adelgazamiento progresivo conforme el proceso evoluciona. Otras veces lo que vemos es desorganización de las capas medias de la retina, como en este caso. En este caso lo que estamos viendo es zonas, en este paciente diabético con proliferación panfotocoagulado, zonas de isquemia focal a nivel del plexo profundo que nos van a dejar esos adelgazamientos puntuales o focales a nivel del plexo profundo y se ven como pseudoengrosamientos de la capa nuclear externa. Siempre que veamos esta desorganización de las capas medias, tenemos que pensar en esa isquemia en estos pacientes diabéticos. Y en pacientes con oclusiones de rama venosa, si vemos ese adelgazamiento retiniano, también tenemos que pensar que son pacientes con isquemia. En este caso, además, podemos utilizar también los mapas de grosor, ya que el adelgazamiento está muy bien remarcado en estos mapas de grosor y, como no, la OCTA es una nueva herramienta que nos puede ayudar para ver esa isquemia muy importante.
La isquemia asociada a oclusiones venosas no siempre va a afectar a todo el espesor de la retina. De hecho, en casos agudos empieza afectando solo al plexo profundo. ¿Y cómo se ve en el fondo de ojo? Se ve como un blanqueamiento parcheado de la retina. Es difícil en la fase aguda obtener buenas imágenes de OCTA, pero la OCT estructural, de nuevo, es una herramienta muy útil en estos casos. ¿Cómo vemos esa isquemia aguda? De nuevo, vemos hiperreflectividad. Por tanto, en el B-scan vamos a ver esa hiperreflectividad que estábamos viendo, pero además la OCT en FAS va a ser muy útil en estos casos. Si os fijáis en el caso, vamos a ver zonas hiporreflectivas en la reconstrucción en FAS y zonas hiperreflectivas. ¿Y dónde van a estar esas zonas hiperreflectivas? Es decir, la isquemia. La isquemia se localiza alrededor de las venas y esto es importante, se ha descrito como en forma de helecho. Siempre empieza la isquemia a nivel de la zona perivenular y hay un respeto periarterial. Este es otro caso, veis que la zona periarterial está totalmente preservada y tiene una reflectividad normal, pero la zona perivenular presenta hiperreflectividad, por tanto isquemia. Y esta es la progresión. Empezaría de forma parcheada o en helecho, fern-like en inglés, y si progresa el nivel de isquemia va a ser una forma más difusa, que se ha descrito como globular. Por tanto, la OCT estructural, no la OCTA, permite distinguir estos tipos de isquemia, primero en helecho y luego una forma globular. ¿Y por qué se produce aquí? Pues por la presión de oxígeno. Sabéis que la presión de oxígeno siempre va a ser mayor a nivel periarterial, pero la zona perivenosa es la que menor presión de oxígeno tiene a nivel del plexo tanto superficial como del plexo profundo, que como sabéis es el plexo venoso y por tanto va a ser la zona que más susceptible va a ser a la isquemia. Esto se ha descrito como zona de perfusión mísera y son las zonas perivenosas las que más posibilidad tienen de todos estos procesos isquémicos. Y por último, cuando veamos hiperreflectividades que afectan a las capas externas de la retina y borran completamente las líneas hiperreflectivas de la limitante externa, la línea de los elipsoides y de interdigitación, tenemos que pensar en otra patología, neuroretinopatía macular aguda. Es completamente distinta, pero también se ve como una hiperreflectividad, pero esta vez de las capas externas, o sea que completamente diferente a lo que hemos estado valorando, pero que nos puede hacer dudar en algunos casos sobre ese diagnóstico. Y como diferencia también, no hay sombra posterior realmente en estos casos de forma muy franca. La resolución suele ser a lo largo de las semanas y es otra cosa característica de esta patología, es la forma en cuña que va a dirigirse hacia la fóvea. Hasta aquí hemos visto características de la patología vascular y si tenéis algún comentario o duda. Muy interesante, Rosa. Yo estoy siguiendo todos tus comentarios y te quería hacer una consulta. Más que nada, las fotos que mostraste son de cuadros obstructivos vasculares en el estadio agudo. Muchos de estos hallazgos deben quedar bastante como secuelares cuando el episodio pasó hacia las 4 y hacia las 6 semanas que el edema se reabsorbe. ¿Me detallarías, porque quizás no vi todos los episodios agudos, cuáles son los hallazgos finales, no del episodio agudo, sino cuando digamos, el edema se reabsorbe? Sí, la hiperreflectividad, como bien comentas, Leonora, es en la fase aguda. En la fase crónica siempre vemos un adelgazamiento. Este adelgazamiento, dependiendo de la extensión que tenga, va a ser un adelgazamiento más difuso, si es una isquemia globular, que afecta a todo el plexo profundo o al plexo también superficial, vemos adelgazamiento de todo el plexo. Cuando es más sectorial o focal, vemos esa desorganización de las capas medias que nos da una imagen de la nuclear externa como en cuentas de collar de perlas.
va a dar zonas de adelgazamiento de la nuclear o de aspecto normal con zonas de pseudoengrosamiento, porque las capas medias de la retina van a estar más adelgazadas. Pero siempre la isquemia aguda, hiperreflectividad, y posteriormente la fase crónica es de adelgazamiento. Bien, y siguiendo esta misma línea del tiempo, para esos pacientes que tienen mínimos síntomas de metamorfopsia porque todavía no se instaló la obstrucción, también empieza por las capas medias, ¿verdad? Vemos ahí esa hiperreflectividad solo en las capas medias hasta después acentuarse en la capa de fibras, ¿verdad? Sí, de hecho, la cascada de isquemia empezaría a nivel perivenular, a nivel de las capas medias, que es el plexo profundo, ya que la presión de oxígeno es menor en esa zona anatómica. Luego pasaría si sigue el insulto isquémico, pasaría a afectar a todo el plexo profundo, pasaría de una forma de lecho a una forma globular, pero solo afectando al plexo profundo, y si sigue aún el estímulo isquémico, va a afectar a las capas internas de la retina. Esa es la hipótesis que se postula últimamente. Exacto, que fue lo que describiste recién como el lecho, luego globular y luego difuso, desde el punto de vista clínico. Tengo algunas preguntas por el chat y me preguntan si qué tipo de maculopatía aguda paracentral ven más frecuentemente ustedes, si tipo 1 o tipo 2. A ver, respecto a la clasificación, que hay una publicación de la cual el doctor Sarraf luego se desdijo, ¿vale? Porque al principio sí que se clasificó como PAM tipo 1 y tipo 2, incluyendo también a la MN. Hay que diferenciarlo completamente. La PAM es un signo de isquemia del plexo profundo que puede aparecer en distintas patologías. Puede aparecer de forma aislada, puede aparecer asociado a oclusiones arteriales, asociado a oclusiones venosas, etc. Y lo que estamos viendo es un signo de isquemia del plexo profundo. La maculopatía, neuroretinopatía macular aguda es completamente distinta. Hay distintas hipótesis, puede ser una isquemia del plexo, de la parte más profunda del plexo profundo, pero es completamente distinto al PAM. Bien, otra pregunta antes de continuar. Preguntan si han visto este tipo de hallazgos en pacientes con COVID. Pues la verdad es que aún no tenemos datos de pacientes con COVID que podamos saber que realmente lo son, porque en España no se está haciendo test masivos a la población. Sí que es verdad que los casos descritos que hemos visto es de conjuntivitis víricas poco graves, pero no hemos visto nada asociado a patología retiniana de momento. Bien, y dos personas, y esta es la última pregunta antes de continuar, del chat me están preguntando cuál fue el diagnóstico del último caso que presentaste, de la última patología que mostraste. Neuroretinopatía macular aguda, AMN. A ver. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Perfecto. Pues obviamente lo complicado tenía que presentarlo Rosa. Yo voy a presentar cosas algo más sencillas. Por ejemplo, esto. Vamos a dar un tiempo, porque yo creo que esta OCT se podría decir que es patognomónica de toxicidad por cloroquina. Y esa OCT lo que estábamos viendo era el típico signo del platillo volante descrito años atrás. Permítame que vuelva a la OCT. Esta paciente llevaba 5 años haciendo revisiones anuales con oftalmología. Y durante esos 5 años pasó desapercibido los signos característicos de la toxicidad macular por cloroquina, que están perfectamente documentados con esa atenuación de la región de los elipsoides de los fotorreceptores a nivel parafoveal,
con pérdida de la línea de interdigitación y al final, en la evolución, lo que va a producir es ese signo de platillo volante. Así que, además, dado que la cloroquina, la hidroxicloroquina, es uno de los potenciales tratamientos que han demostrado ser efectivos en pacientes con neumonías por coronavirus, prestemos mucha atención a la OCT. La OCT anticipa el problema incluso al campo visual. Y la OCT la podemos hacer perfectamente cada vez que el paciente se presente. No olvidemos la toxicidad por cloroquina y no olvidemos que hay formas de toxicidad por cloroquina no centrales, sino que se comportan con una disrupción centrípeta de los elipsoides, de los fotorreceptores y de la zona de interdigitación. En esta imagen vemos que hay un remanente de toda esa retina externa a nivel central y una pérdida hacia afuera. Simula una retinosis pigmentaria. Así que mucha precaución y mucho cuidado al evaluar las estructuras anatómicas de la retina externa cuando hacemos screening de pacientes que estén tomando Dolquine. No solamente puede ser una alteración perifoveal, sino que podemos encontrarnos con esas progresiones centrípetas de la lesión de retina externa. Cambiamos de tercio. Esas dos OCTs están centradas en la fobia del paciente, solo que no hay fobia. Si hacemos una OCTA en este caso, obviamente vamos a encontrar vasos sanguíneos, porque el tejido de la retina interna que queda por encima de la capa nuclear externa, en este caso, va a tener vasos sanguíneos. A efectos, por ejemplo, de cuantificación, esto es muy importante tenerlo presente, y en aquellos pacientes que presenten una fobia plana, como es este caso, tengamos mucho cuidado a la hora de interpretar la OCTA. La fobia plana y la hipoplasia foveal es algo de lo que Rosa también ha publicado. Así que, por favor, Rosa, ¿qué diferencia hay entre una fobia plana y una hipoplasia foveal? El término fobia plana se introdujo para quitar la parte negativa de hipoplasia foveal. Hipoplasia foveal normalmente tiene que tener una pérdida funcional, es decir, hay un aplanamiento de la fobia, pero además el paciente no ha desarrollado la visión al 100%, y sin embargo la fobia plana es simplemente una variación anatómica, pero funcionalmente estos pacientes consiguen agudezas visuales completamente normales. O sea que si ante una OCT así el paciente ve normal se llama fobia plana, y ante una OCT así, si el paciente tiene problemas de visión, se consideraría una hipoplasia foveal. ¿Es correcto? Correcto. Arturo ha dicho que es correcto. Me lo ha dicho a mí. Seguimos. Ese es el artículo al que estaba haciendo referencia. A efectos de cuantificación es muy importante. Estos pacientes van a tener artefactado el análisis cuantitativo en la región foveal por la particularidad anatómica que tiene. Cambiamos de tercio. Qué sencillo es reconocer el problema estructural de esta paciente. Una paciente que ha estado peregrinando por distintos centros, quejándose de dificultad para la lectura en su ojo. No solo tenemos que ser excelentes a la hora de analizar la OCT macular, tenemos que ser excelentes e instruir de manera excelente a quienes vayan a capturarla, porque todo el mérito de este diagnóstico reside en los técnicos, optometristas o especialistas en imagen que estén capturando la imagen y que vean ese cambio estructural. Esto, por consenso, se conoce como defecto foveal de fotorreceptores. Lo más sencillo es pensar efectivamente que sea secundario a una patología traccional, a una tracción vitreoretiniana. Pero como muchos estáis pensando, no es solo ese el origen de los defectos foveales de fotorreceptores. Si prestamos atención a la retina más hacia interna, en la capa nuclear, vemos todo ese punteado hiperreflectivo en un paciente
que tiene un defecto foveal de fotorreceptores, pero que experimentó un traumatismo fototóxico con un puntero láser. Los punteros láser pueden producir efectos foveales de fotorreceptores. Estructuralmente, en estadios ya establecidos es muy complicado diferenciar esto de una atracción vitremacular. Pero vemos que el vítreo, en este caso, está perfectamente adherido con una bursa premacular formada. No puede ser un fenómeno de tracción vitremacular, y en la anamnesis, el paciente nos contó que efectivamente había tenido una experiencia con un puntero láser en un partido de fútbol. Este es otro ejemplo muy característico de defecto foveal de fotorreceptores. En este caso, por dar una pista más, el aspecto es algo distinto, ¿no? Es como mucho más ancho y además es bilateral. Seguro que muchos ya habéis acertado que se trata de un caso de acromatopsia. Y por último vemos esta imagen. También hay drogas que pueden producir este defecto foveal de fotorreceptores. Esto se produce en pacientes que consumen poppers y trasladan de una imagen inicial más hiperreflectiva hacia un legado de defecto foveal de fotorreceptores, y habitualmente bilateral. Tenemos que dar crédito aquí al grupo de Michel Pack en Francia, que fueron los primeros en describir esto allá por el año 2012. Como saben, es una droga de uso recreativo y también puede producir un defecto foveal de fotorreceptores. Así que hemos visto los fenómenos de tracción vitremacular, hemos visto la acromatopsia, hemos visto la fototoxicidad por punteros láser, la toxicidad por poppers, y nos queda el más fácil de todos. Este es muy sencillo. También bilateral. No nos olvidemos nunca de las telangiectasias justafoveales idiopáticas de tipo 2, MACTEL tipo 2, que también pueden producirnos esos defectos foveales de fotorreceptores, descritos en la literatura ocasionalmente como agujeros externos. Tracción, fototoxicidad, acromatopsia, poppers y MACTEL como ejemplos que con mayor frecuencia podemos encontrar de un único signo tomográfico, el defecto foveal de fotorreceptores. Esta OCT, para todos los que hayáis visto casos con esta patología, ya tenéis que haber reconocido de qué se trata. Fijaos qué rara está la retina interna, tanto en un ojo como en el otro. Bilateral. Efectivamente se trata de un síndrome de Alport. Sabemos que está debido a mutaciones en el colágeno de tipo 4, con unos signos oculares perfectamente conocidos por todos, opacidades corneales, lenticono anterior, pero en lo que nos ocupa también puede producir una retinopatía tipo Fleck o cristaliniana, y es muy característico el adelgazamiento temporal. Asimismo, hay otra serie de circunstancias que pueden presentar los pacientes con Alport, pero lo más frecuente de largo, como estábamos diciendo, es esa retinopatía tipo Fleck, presente en un alto porcentaje de casos, que también puede presentarse de manera periférica, pero ante todo, ese adelgazamiento temporal que puede conducir al desarrollo de agujeros maculares gigantes. Es muy difícil pensar en otra patología que no sea el síndrome de Alport como esa causa de alteraciones estructurales de este tipo a nivel de la OCT. Así que con la OCT hemos diagnosticado un síndrome de Alport y en teoría ahora, con esta OCT y con esta otra, deberíamos diagnosticar la enfermedad que tiene este paciente. Ojo derecho y ojo izquierdo, la lesión papilar es probablemente mucho más reconocible,
pero ambas representan lo mismo. Son amartomas astrocíticos, bilaterales en un chico de 23 años, efectivamente, una esclerosis tuberosa. ¿Y qué pasa con estas lesiones? En principio, y en general, tienen un carácter benigno. Y la OCT ha sido tipificada con ese típico aspecto apolillado que hemos visto. Pero más importante que esto, basándonos en el análisis por OCT, podemos ver hasta 4 tipos de lesión. Estas lesiones planas sin ninguna tracción, lesiones que ya crecen y desarrollan tracción a nivel interno, lesiones mucho más apolilladas y voluminosas con calcificaciones a nivel de la retina interna, y ese aspecto mulberry, ¿qué es, Dolph? Mulberry, ¿mora? ¿Mora? Mora, zarzamora, mora. Pues mulberry-like, sí. Y por último, estos agujeros, ¿no? Como si esas cavidades de repente se vaciaran. Ópticamente, 4 tipos de lesión. Concretamente, el tipo 2 se asocia a un mayor número de placas fibrosas cutáneas en el contexto de esclerosis tuberosa. Este, que es quizá el más característico, el más fácilmente reconocible por OCT, se asocia a astrocitomas subependimales de células gigantes. Y por último, esas lesiones cavitarias a linfangiomiomatosisis pulmonar en pacientes con esclerosis tuberosa. Así que reconocer qué tipo de amartoma astrocítico tiene presente un paciente con enfermedad de Bourneville o esclerosis tuberosa es importantísimo para el pronóstico vital de ese paciente. Y en general son benignos, pero como la que más sabe del mundo mundial es Carol Shields, ella ya ha advertido: cuidado, porque eventualmente pueden tener crecimiento y desarrollar complicaciones oculares graves. Así que estos casos hay que monitorizarlos y vigilarlos en nuestras consultas. Muy característico el fluido subretiniano. Si estuviéramos hablando con cirujanos de segmento anterior, obviamente no pasaríamos de aquí, pero estamos hablando con gente de retina que es muchísimo más inteligente y muchísimo más formada. El fácil es el de arriba. Vamos a meternos en el de abajo. Por ejemplo, el primero de ellos. Esta OCT también es patognomónica, característica, y todos los que hayan tenido un caso de este tipo ya reconocen el diagnóstico. Este diagnóstico es el de foseta de nervio óptico, un optic pit. Mención histórica en memoria del fallecido Harvey Linkoff. Estos gráficos fueron desarrollados por él hace muchísimos años. Y esta es la OCT que estamos presentando. Mérito para él, en un trabajo junto con el doctor Januzzi, por ser capaces de dibujar con lo que veían mediante oftalmoscopía lo que ahora analizamos con OCT. Pero esa esquisis y ese comportamiento en la región foveal central es absolutamente característico de la foseta de nervio óptico. Muy complejo el caso. Solamente quienes hayan visto uno de estos va a reconocerlo. Ojo derecho y ojo izquierdo. No es una coroidopatía serosa central. Es una distrofia. Y solamente pudimos llegar al diagnóstico porque en ningún momento nos lo habíamos planteado en base al estudio genético. ¿Alguien se imagina lo que salió? Pues nuestros compañeros de la unidad de genética nos dijeron esto: que era un paciente heterocigoto compuesto para las mutaciones no sé qué, no sé cuántos y no sé qué, no sé menos. Pero completaron el informe diciendo que esas mutaciones aparecían en el gen BEST1. Así que sí, ese caso se correspondía con una enfermedad de BEST, con una imagen tomográfica muy característica para este tipo de mutaciones. Y hubiera sido imposible llegar al diagnóstico sin nuestro compañero Javier Montero
del Hospital General de Valencia, sin Ana Rodríguez, que fue la genetista encargada de hacer todas estas siglas extrañas que nos mandaron, y de María Andreu, que fue la enfermera que estuvo haciéndose cargo del cuidado del paciente en todo momento. Y aquí vemos también una coroidopatía serosa central. Eso sería para un cirujano del segmento anterior. No, no es eso, porque ahí arriba, ¿qué estamos viendo ahí arriba, Rosa? Una lesión coroidea cupuliforme, ¿Eres cirujana del segmento anterior? más o menos. También hago cataratas, alguna que otra. Pero cuéntanos más. El aspecto anaranjado rosáceo en el fondo ya nos hace sospechar una lesión de posible origen vascular que se asocia a fluido subretiniano, que presenta hiperfluorescencia desde tiempos precoces y que lo más característico es la angiografía mediante verde indocianina, que tiene ese efecto de lavado en tiempos tardíos o washout. Y esto es característico del hemangioma coroideo circunscrito. ¿Solo con la CT podemos diagnosticarlo? Pues bueno, es complicado, pero sí que tiene características bastante propias de esta lesión. Espera, que tengo otro caso de serosa que nos mandaron nuestros compañeros del segmento anterior. Mira. Demasiado fluido periférico. Demasiado fluido periférico. Pues nosotros que somos retinólogos y buscamos cosas siempre, encontramos esto ahí. ¿Eso es un hemangioma? No. ¿No es igual? No, porque tiene, en vez de ser cupuliforme, la estructura de la LPR tiene como olas. Y ahora veremos que esas olas es bastante característico de otras lesiones. Sí que es verdad que haya una lesión coroidea con tanto fluido nos tiene que hacer pensar siempre en que puede ser una metástasis y hacer un estudio sistémico. Pues yo creo que tienes que introducirnos algún dato más respecto al análisis tomográfico de estas lesiones. Acuérdate que estamos hablando con retinólogos, siéntete tranquila a la hora de explicarlo. Pero, bueno, como sabéis, Rosa también estuvo unas semanas con Carol Shields en Filadelfia y por eso yo creo que ella lo puede presentar muchísimo mejor de lo que lo haría yo. Y así gano un voto de confianza, además. Bueno, realmente no soy especialista en oncología ocular, ya me gustaría, pero bueno, sí que hay características bastante típicas de algunos tumores que podemos empezar a saber reconocer. Estamos ante este caso, una lesión cupuliforme con engrosamiento de la coroides, pero en esa coroides somos capaces de ver o visualizar estructuras vasculares. Esto nos tiene que hacer pensar que el tumor es un tumor vascular y además, si vemos ese aspecto que ya veíamos en el otro caso, rosáceo anaranjado en el fondo de ojo, pues bueno, tenemos que pensar que puede ser un hemangioma circunscrito. Está claro que podríamos hacer angiografía, verde indocianina, etcétera, pero solo con la ACT puede llevarnos también a un diagnóstico diferencial bastante acertado. Las lesiones del hemangioma circunscrito, como decía, son cupuliformes, la coriocapilar suele estar respetada y son lesiones con los bordes bastante poco definidos. Muchas veces no podemos diferenciar, salvo por ese engrosamiento, la zona del tumor respecto a la coroides sana. Este es otro caso donde es un poquito más evidente, ya que el tumor es de mayor tamaño, pero de nuevo son engrosamientos coroideos, que en el fondo de ojo se ven con esa coloración bastante característica. Son engrosamientos que van a permitir visualizar estructuras vasculares dentro del tumor. Y esto nos tiene que hacer pensar que estamos ante este tipo de tumor del hemangioma coroideo circunscrito. Y otras veces vamos a ver que esos hemangiomas no son circunscritos, sino que van a afectar a todo el espesor de la coroides y a toda la zona del polo posterior. Estamos ante un hemangioma difuso, pero de nuevo veis que ese engrosamiento que nos impide visualizar, incluso con esta OCT Swepsor, nos impide visualizar el borde posterior de la unión esclerocoroidea, sí que nos permite ver estructuras vasculares dentro de la coroides. Este es el otro ojo.
Y en este caso, como decía, es un caso de un hemangioma coroideo difuso en un caso de Sturge-Weber. De nuevo, las lesiones son más difusas respecto al hemangioma coroideo circunscrito, pero siempre recordad que si podemos visualizar estructuras vasculares dentro de esas lesiones, nos tiene que hacer pensar en este tipo de lesiones. Hay lesiones completamente distintas. Veíamos que las lesiones, por muy difusas que sean en el hemangioma, el epitelio pigmentario se mantiene de forma plana, pero hay veces que tienen este aspecto en olas, que la doctora Shields describe como en marejada. Cuando veamos esa marejada en la línea del epitelio pigmentario, tenemos que pensar mal. Estas lesiones son bastante características del linfoma coroideo. El aspecto del fondo de ojo también es completamente distinto. Tenemos que sospecharlo cuando veamos ese aspecto moteado como en patrón de jirafa en el fondo de ojo. Y esos cambios en la autofluorescencia son bastante característicos. Tenemos que pensar en linfoma coroideo en estos casos. Entonces, cuando veamos que la lesión es difusa a nivel de la coroides y que además produce esa ondulación de la línea del epitelio pigmentario, sospechar la posibilidad de un linfoma coroideo. Y como veíamos en otro caso anteriormente, cuando vemos lesiones también que son onduladas, a gran cantidad de fluido, tenemos que sospechar, y con este aspecto en el fondo de ojo, con esa cantidad de fluido importante, tenemos que sospechar también la posibilidad de estar ante una metástasis. Las metástasis respecto a otros tumores del fondo de ojo, especialmente el melanoma, va a presentar una cantidad de fluido subretiniano muchísimo mayor a lo que cabría esperar respecto a otras lesiones. En este caso vemos fluido de alta y baja densidad y esa lesión que va a protruir completamente y ondular también la línea del epitelio pigmentario. Y completamente cambiando ya de tercio, vamos a ver casos de lesiones melánicas. En este caso, una lesión melánica a nivel del nervio óptico que se ve como una línea hiperreflectiva con una gran sombra posterior. En este caso es un melanocitoma en el nervio óptico de tamaño bastante pequeño y vemos esa hiperreflectividad que va a producir una línea, una sombra posterior muy llamativa. Esa hiperreflectividad siempre es lineal. Este caso es muchísimo mayor, es un caso que da muchísimo susto cuando lo vemos, pero es un paciente que está muy estable, muy controlado a lo largo de muchísimos años. El fondo de ojo es brutal, pero os digo que lleva muchísimos años de seguimiento y está estable. Es un melanocitoma que no ha producido ninguna progresión. ¿Algún comentario, Roberto? Sí, es amigo del colegio de Roberto y lo cuida mucho. O sea que es un paciente muy, muy controlado. De nuevo, veis esa hiperreflectividad, que es como una línea marcada con rotulador, y a partir de esa no podemos visualizar nada más de la lesión, ya que la gran hiperpigmentación de la lesión impide completamente que el haz de OCT traspase. Esta lesión es completamente distinta. Se trata de una hiperreflectividad a nivel coroideo que va a borrar toda la trama vascular de la coroides. Simplemente es como si hubiésemos manchado la coroides con esa hiperreflectividad. Esto corresponde a un nebus plano, sin ningún signo de malignidad, y esos nebus se ven como hiperreflectividades a nivel coroideo. Esta hiperreflectividad comprime muchas veces la corocapilar, pero si es un nebus de menor tamaño, podemos ver a veces respetada la corocapilar, como en este caso. Vemos esa hiperreflectividad que va a ocupar las zonas más externas de la coroides, pero esa corocapilar sí que está respetada. Esto no varía el pronóstico ni produce ningún cambio, pero simplemente según el tamaño del nebus va a afectar a todo el espesor coroideo o solo a la parte externa. Y este sería otro caso donde vemos una hiperreflectividad. Es más difícil de ver ya que la coroides en este caso es muy adelgazada, pero sí que vemos esa sombra posterior que corresponde a esta lesión melánica en el fondo de ojo asociada a drusas, que como sabéis es un factor
que nos tiene que hacer pensar que es de buen pronóstico, y vemos esa hiperreflectividad en la coroides y con un contorno suave. Y esta es la última lesión tumoral que vamos a ver, completamente distinta. Es una lesión hiperreflectiva, pero no tan hiperreflectiva como los nevus, de hecho no produce esa sombra posterior, y vemos que está completamente circunscrita. Si os pongo el fondo de ojo, ya vais a estar sospechando lo que es. Se trata de un osteoma coroideo. Y en este caso tenemos asociado una neovascularización, que es lo que nos produce ese fluido subretiniano. Se trata de una neovascularización asociada, que nos produce ese fluido intrarretiniano y fluido subretiniano, pero volviendo a la lesión coroidea, veis que ese osteoma podemos visualizar como laminillas dentro de esa lesión, pero no podemos visualizar ninguna estructura vascular en ese tumor. Y hasta ahí todos los tumores. Son amores, ¿no? Exacto. Y seguimos con el doctor Gallego, a ver qué nos cuenta. Yo, por motivos de tiempo y por ceñirnos al máximo, como Rosa es bastante más extensa en lo que presentas, si te parece, Eleonora y el resto, nos queda una parte muy breve y abrimos para preguntas, ¿no? Ah, ok. Esto es muy... Preguntas. Sí. Ya en el chat esperamos entonces. Claro, es nada. La próxima vez voy a cronometrar porque el doctor Gallego me ha consumido todo el tiempo. Muy bien. No, corporativismo femenino no. Entonces, estamos hablando de esta OCT. Y esta OCT, aparte de la lesión viteliforme central que vemos, podemos reconocer muy fácilmente la presencia de depósitos drusenoides subretinianos o pseudodrusas reticulares. Todas ellas. Recordemos que hay distintos estadios. Es típica esa columna, esa montaña hiperreflectiva que invade la región de los elipsoides, incluso la limitante externa, pero también la imagen de la derecha. Esos montículos por encima del epitelio pigmentario son depósitos drusenoides en estadios más iniciales. Es muy importante reconocer su presencia porque son un factor pronóstico de evolución a degeneración macular avanzada, como conocemos, con un alto valor predictivo de manera independiente y al margen de todo el resto de signos. Pero también podemos encontrarnos ese tipo de depósitos o columnas hiperreflectivas en otras entidades. En este ejemplo, de arriba a abajo, vemos un paciente con ese tipo de depósitos que con un tratamiento le desaparecen. Un paciente con nictalopia que mejora con ese tratamiento. Esto es secundario a una hipovitaminosis, a una deficiencia de vitamina A. Y característicamente también se pueden ver estos depósitos. Así que, moraleja, cuando veamos depósitos drusenoides subretinianos en gente relativamente joven o que se queja mucho de dificultad para la visión en condiciones de baja luminosidad, no perdamos de vista la posibilidad de que se trate de una hipovitaminosis A, porque es la única causa que podemos revertir con un tratamiento. Otro ejemplo, en el que vemos claramente la presencia de esos depósitos drusenoides subretinianos en un paciente de 45 años, no tiene degeneración macular asociada a la edad, alto miope, que se queja mucho de problemas de visión nocturna, como todos los miopes, pero que en el fondo de ojo visualizamos esto. Estos depósitos similares a las drusas reticulares, estos depósitos subretinianos, hiperreflectivos, se extienden por toda la retina media, en este caso, compatible con un fundus albipuntatus. Y por último, podemos ver este tipo de depósitos de lesiones tomográficas en pacientes con uveitis posteriores. Al ceder la inflamación desaparecen los depósitos. En pacientes con MUTS, síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes. Y el último quiz sería este. Eso es hoy y eso es en 15 días.
hemos visto como causa de defecto foveal de fotorreceptores antes la fototoxicidad. Y los punteros láser cada vez los vemos, desgraciadamente, con más frecuencia, produciendo problemas más graves. Y particularmente en pacientes con problemas comportamentales y problemas psiquiátricos. Rosa estuvo trabajando en una serie en Estados Unidos en las que juntaron varios casos en los que los pacientes, cara al espejo, se autoinfligían los problemas y veíamos tractos similares a los de estas imágenes de importante alteración del epitelio pigmentario de la retina. Así que, para concluir, y en espera de las preguntas, hemos visto que un mismo signo tomográfico, fluido subretiniano, depósitos drusenoides, etc., puede ser característico de muchísimas enfermedades, pero también hay signos tomográficos que debemos reconocer porque son patognomónicos de algunas entidades. Incluso nos pueden permitir diagnosticar y predecir el comportamiento de enfermedades sistémicas. Y lo más bonito de todo es que nos va a permitir poder salvarle la vida a pacientes que consultan por pérdida visual. Pues hasta aquí la presentación de casos raros o complejos, y si os parece abrimos el tiempo que consideréis para estar lo máximo posible con todos vosotros. Gracias, Eleonora, por habernos asistido en todo momento durante estos días atrás. Por supuesto, Vivi, muchísimas gracias. Al señor presidente, gracias por considerarnos para este seminario, y a nuestros amigos Arturo, Marcelo, Joaquín, Andrés, todos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Muchas Bueno, gracias, gracias a ustedes. Roberto y Rosa, por participar. Excelente las presentaciones, como siempre, enseñándonos todo, en todo momento, viendo cosas que nadie ve. Así que, bueno, vamos a abrir... y contamos, recién hace un ratito se unió Lite, doctor Lite Wu, de Costa Rica, amigo de todos nosotros. Ese señor yo creo que es un experto cirujano de cataratas también. Que algo conoce de todo esto. Gracias, Lite, por estar. No sé si estás conectado en el audio. Está sin audio. Ahí está. Ahora en unos minutos. Bueno, entonces cuando Hola, esté ¿qué tal conectado. a todos? Hola, Lite, ¿cómo estás? Bien, acá. Aburrido, y te conectaste con nosotros. Siempre aprendiendo de Rosa y otro individuo. De él menos, siempre. Ya. Por supuesto. Gracias. Gracias. Eleonora, ¿comentás las preguntas en el chat? Bueno, en principio les quiero transmitir que todo el chat está diciendo que ha sido súper disfrutable la presentación y muchas gracias a ustedes. Creo que cada uno de nosotros la hemos disfrutado. Vamos a empezar con alguna de las preguntas del chat. Hay una pregunta que se refiere al uso corto de hidroxicloroquina ahora en la etapa de COVID, y si creen que el uso corto, tiempo corto, nos puede dar manifestaciones en el OCT. ¿Han visto algo? Es del todo cloroquina con largo tiempo, a partir de 3 años y uso prolongado por la acumulación, pero a ver, querían saber su opinión. Sí, es del todo improbable registrar fenómenos de toxicidad en este contexto. Si bien es cierto que como muchos pacientes son mayores, pueden tener de por sí alteraciones en la mácula, y circunstancialmente verles cambios que no tenemos por qué atribuir a esa cloroquina en una futura revisión, ¿no? Okay. Es muy importante esto, y recientemente la Academia Americana de Oftalmología fue muy clara en esto, ¿no? Siempre que haya alguna alteración del epitelio pigmentario, siempre que haya alguna alteración de la retina externa, no es conveniente en absoluto hacer uso de hidroxicloroquina, salvo que sea estrictamente necesario, porque la monitorización de esos casos va a ser muy complicada, ¿no? Pero en este contexto ahora, que durante unos días los pacientes tomen 400, incluso 800 miligramos diarios de hidroxicloroquina, no es del todo improbable que produzca toxicidad. Muy bien. En relación, otra de las preguntas del chat es a partir de qué año de uso de hidroxicloroquina en una dosis que sea segura, que consideremos los 300 miligramos o menos, sería conveniente empezar a hacer el screening con OCT. Hay publicaciones que dicen 3, otras 5. Yo creo que la técnica es en sí súper poco invasiva, cómoda. Entonces, si yo tomara ese fármaco, me haría revisiones por lo menos anuales
desde que lo empiece a tomar. El riesgo aumenta evidentemente, como muy bien apuntabas, con el tiempo, a partir de los 3-5 años. Obesidad, patología renal concomitante, etc. Hay una serie de aspectos considerados en los protocolos, ¿no? Pero si hablamos solo de hacer OCT, yo creo que no es molestia para los pacientes ni para nosotros hacer un estudio tomográfico anual si no hay ninguna alteración. Bien. Tengo una pregunta para Rosa. Rosa, me perdí tu publicación de fobia plana y veo Normal. No, y veo que hacían la comparación entre hipoplasia foveal y fobia plana. Yo te quería preguntar si la fobia plana es un hallazgo que vos encontraste en el OCT con agudeza visual normal y que la podemos tomar como algo, digamos, congénito, o te parece que es adquirido en el tiempo. Es una variación anatómica totalmente normal. Y la diferencia con la hipoplasia realmente es una variación también en la formación de la fóvea, o sea que hay cierto cambio respecto a la fóvea en la formación a nivel embriológico, pero no produce ninguna alteración funcional. Entonces es diferenciarlo totalmente y quitarle el aspecto negativo que tiene hipoplasia. Porque claro, que la asociamos al albinismo con baja agudeza visual, que la claro, y no siempre... visual. No siempre es así, y además, de hecho, Carol Shields también publicó un estudio que hacía no solo en foveas planas, sino dependiendo de la magnitud que tengamos del perfil foveal, vamos a tener una zona vascular foveal mayor o menor, dependiendo de esa magnitud que tengamos en el perfil foveal. Entonces hay una gran variación que antes no conocíamos porque, como sabéis, con la angiografía no es tan efectivo o tan preciso medir la zona vascular foveal, pero con la OCTA, como es mucho más fácil, lo hacemos porque no es invasivo, pues vemos vasos cruzando en pacientes completamente normales, vasos cruzando la zona vascular foveal. Y eso no tiene por qué ser patológico. Bueno, tengo una pregunta más en relación a la fobia plana, que cuando hay lesiones de tipo degeneración macular relacionada con la edad y no se puede encontrar la fobia, la buscamos porque desaparece la nuclear interna a esa altura. En las imágenes de fobia plana que mostraron con la nuclear interna parece atravesar toda la fobia. Sí. ¿Sí? ¿Es las así? capas internas atraviesan completamente la fobia. Sí que es verdad que hay artículos que hacen una gradación dependiendo de las capas que estén presentes. Entonces, no todos los casos vamos a tener la misma cantidad de capas internas, pero en realidad fobia plana o hipoplasia lo que se caracteriza en la OCT es por ver capas, o sea, normalmente no solo tenemos la nuclear externa y vemos capas internas y medias de la retina a nivel fobea. Muy bien, muy bien. Las preguntas del chat creo que las finalizamos. Hay una que quedó de la sesión donde hicimos antes del break. Tuvieron un caso de neuropatía macular aguda con evolución hacia la atrofia. Entonces quieren preguntarles a ustedes de los casos que han tenido, si han evolucionado hacia la atrofia, y en este caso puntual tenía una paquicoroides asociada. Entonces quieren preguntarles la evolución de los cuadros de neuroretinopatía macular aguda. Si evolucionan a la atrofia, como el caso que tuvieron acá. ¿Qué va a hacer? ¿Puedo hablar? Puedes hablar. Lite, apaga el audio que voy a hablar yo. Los casos de neuroretinopatía macular aguda es muy, muy importante reconocer que en absoluto dejan el legado atrófico de la PAM. Y por eso, como antes explicaba Rosa, no muy bien, pero explicaba, no hay que meterlos en lo mismo, ¿no? La PAM es una cosa, es un signo tomográfico, como expresión de un problema a nivel del plexo capilar profundo. La neuroretinopatía macular aguda afecta a capas más externas. En el legado postinflamatorio que deja la enfermedad, no siempre es perceptible, pero en cualquier caso veríamos un adelgazamiento de la nuclear externa y algún grado de disrupción a nivel de limitante externa elipsoides. Pero no vemos ese aspecto festoneado, no vemos ese adelgazamiento tan franco que nos ha enseñado Rosa de la PAM. En la AMN no necesariamente vamos a ver ese cambio tan dramático en la fase crónica. Muy bien. Bueno, Elio, sí. Elio, perdón.
¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, adelante que terminamos con el chat. El panel si quiere empezar con las preguntas, adelante. Perfecto. Bueno, ante todo agradecer a Roberto y a Rosa por esta buenísima charla, como ya nos tiene acostumbrado, y sobre todo aprovechando todo esto de COVID, estamos disfrutando casi todos los días de ellos, aunque ellos no sepan, estamos viendo muchas de las charlas. Bueno, y la pregunta va dirigida más que nada a Roberto por esas maculopatías con ausencia de ese segmento externo, incluso una parte del segmento interno de los fotorreceptores, que nombraste la cromatopsia, la tracción, la Popper maculopathy. ¿Cómo notas a lo largo del tiempo ese tipo de maculopatías? ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué esperás encontrar durante el seguimiento? Y si todas ellas, o mejor dicho, ¿hay alguna en especial que requiere un control más estrecho? Bueno, gracias, antes que nada. Y hola, siempre es un placer poder conversar. Yo creo que obviamente los fenómenos de tracción vitreomacular son los que hay que vigilar porque es algo que está presente de manera activa y va a ir evolucionando en el tiempo, como sabemos, ¿no? Aunque bien es cierto que la inmensa mayoría de casos va a resolverse espontáneamente. Y en mi experiencia y en los casos que yo he visto, ese es la única excepción donde es reversible el defecto foveal de fotorreceptores, cuando hay una atracción aguda, que la vemos, se libera la atracción y entonces la retina vuelve a su sitio y el defecto foveal de fotorreceptores sella. En los fenómenos de fototoxicidad eso no va a producirse. En la cromatopsia, más que ser derivado de cualquier cosa, es propio de la neurodegeneración que caracteriza a esta enfermedad hereditaria, ¿no? Entonces, no va a mejorar el defecto foveal de fotorreceptores, si se puede hablar de este término en esos casos, en ningún momento. Hablábamos también de poppers. Realmente el doctor Bu es muchísimo más experto en este tipo de circunstancias de lo que pueda ser yo, pero en esos casos, en función del grado de inflamación aguda de esa columna hiperreflectiva, cambios hiperreflectivos subretinianos que acontecen en la fase aguda, en las publicaciones sí que hay casos de recuperación. Así que el hecho de detectarlo primero explica al paciente por qué, por ejemplo, cuando lee no ve determinadas letras, porque eso asocia evidentemente un escotoma central. El paciente puede ver cuál es su problema y lo entiende perfectamente de inmediato. En cuanto a la evolución depende un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Pero es una pregunta súper pertinente para la que yo no tengo una contestación definitiva. Vaya. Escuchemos la opinión del ITE. ¿Qué quieres que diga, Arturo? Todo ya lo ha dicho Roberto. Pues con respecto a lo que, no sobre esta pregunta, pero tal vez la última pregunta sobre AMN, en realidad AMN es una enfermedad bastante rara y eso lo diferencia, digamos, del PAM. Yo he visto 2 casos y en ambos casos ninguno se ha visto atrofia. Y creo que los casos que se han reportado en la literatura tampoco se ha visto atrofia. Tengo un par de preguntas del chat y si quieren intercalamos más comentarios. Roberto y Rosa, las preguntas del chat, una es si utilizarían algún otro medio como un electroretinograma multifocal antes que el OCT para evaluar toxicidad por hidroxicloroquina. ¿Consideran que el OCT es más sensible o creen que están a la par o uno arriba del otro en la detección? Yo, aplicando el sentido práctico, ¿no? Yo creo OCT tenemos todos. Exacto. Y electroretinograma multifocal no todos. Yo se lo he pedido a mi jefe muchas veces, pero me ha dicho que él no es Papá Noel. Entonces, no ha sido posible. Ok. No es uno u otro, ¿no? Yo creo que la información que aportan el uno y el otro es independiente. Sí que es cierto que el electroretinograma multifocal anticipa los cambios de función respecto al campo visual. Cuando es un campo visual convencional 10-2, ¿no? Con estímulo blanco, etc. O sea, está todo un poco mezclado, ¿no? Y
Y dentro del Preferred Practice Pattern de la Academia Americana, si no recuerdo mal, quien lo recuerde, por favor, que opine libremente, ¿eh? Pero hablan en esta línea. OCT, sí, siempre a todo el mundo. Campo visual, sí, siempre que se pueda, sobre todo cuando la OCT está alterada. Y el electroretinograma multifocal, quien disponga de él. Bien. ¿Y los test funcionales, visión de colores, preguntan, y agudeza visual, pueden no verse afectados y tener nosotros hallazgos en los complementarios, ¿no? Sí, y tener hallazgos tanto en la OCT como en el CHIP. Y una de las preguntas del chat es la última del chat, así pasamos a los comentarios del panel. En caso que haya hallazgos en el OCT por toxicidad por hidroxicloroquina, ¿en qué momento se decide rotar? Creo que para un especialista de retina es inmediatamente la suspensión, si es posible, por la patología del paciente, pero preguntan tu opinión. Pues mi opinión es la misma. Sí, Okay. Por supuesto, no, esto sí que es muy buena pregunta. Yo creo que viene en este sentido, ¿no? O sea, ¿el oftalmólogo tiene que suspender el tratamiento? La respuesta es no, bajo ningún concepto. El oftalmólogo tiene que emitir un informe súper concreto diciendo que ya hay toxicidad, que esta toxicidad va a progresar aunque suspendan ya el tratamiento y que si continúa el tratamiento, obviamente, irá a peor todo, ¿no? Pero Hay que saber la patología de base, porque la hidroxicloroquina muchas veces se está utilizando en lupus. No podemos suspender un tratamiento por lupus porque el riesgo vital es muchísimo mayor a que pierda visión. Entonces, bueno, explicárselo bien al reumatólogo, pero ellos ya saben perfectamente de la existencia. Exacto. O sea, que muchas veces están limitados en otros fármacos que puedan irles bien a los pacientes. Claro, Y bueno, y hay pacientes que también no quieren dejarlo, como el de la... Claro. Perdón, y amplían aquí las preguntas por el chat en cuanto a test de contraste, autofluorescencia, campo visual. sí todo. Sí, Sí todo. todo. Pero la OCT tiene unos cambios estructurales que son súper característicos. Y ante la duda, hacerle todo lo que tengas. Bien, hay una pregunta del chat que van surgiendo y por eso voy demorando a los panelistas. Dicen, no mencionaron en la presentación, pero si podrían diferenciar el diagnóstico de PVAC de macroneurisma. ¿De PVAC y de microneurisma? Pues es un espontáneo. Es un espontáneo que se ha colado, ¿eh? Eso no lo hemos mencionado. Es un súper especialista que está participando desde el chat de YouTube. No lo tenemos en el panel, pero me está pasando preguntas, por eso yo las voy transmitiendo. Uy, bueno, tramposo. a ver. Aprietos. Sí. Microneurisma. Macroneurisma. Macroneurisma arterial puede estar asociado, o sea, bueno, en OCT veríamos una dilatación de la pared arterial. Normalmente es en vasos de mayor tamaño a la que pueden presentar los PVAC, y los PVAC normalmente están descritos a nivel perifoveal. Entonces, normalmente se pueden asociar o no a cambios exudativos. Por eso se llama, o sea, PVAC es perifoveal exudative anomalous complex, vascular anomalous complex, o sea, complejo avascular anómalo perifoveal exudativo, y el exudativo está entre comillas, porque hay casos donde hay exudación y líquido alrededor, o sea, fluido intrarretiniano y exudación lipídica alrededor de esa lesión aneurismática, y hay veces que no. Vemos simplemente un aneurisma aislado. Esos aneurismas son de menor tamaño y en vasos de menor calibre que los macroaneurismas arteriales. No sé si ha quedado claro, porque es que como no hemos hablado de eso hoy. Y yo añadiría, ¿cómo diferencias un microaneurisma de gran tamaño de un PVAC? Bueno, es que al principio había entendido microaneurisma porque eso es lo que yo diferenciaría más. Los microaneurismas normalmente van asociados a patología vascular como un diabético o un síndrome isquémico ocular, etc. Un PVAC está asociado a patología tipo DMAE o en pacientes totalmente sanos.
Ok. O sea que tenemos que, obviamente, descartar que haya una patología vascular. Si hay una patología vascular no podemos dar el nombre de PIVAC. Muy bien. Muy bien, terminamos con las preguntas del chat por ahora, pasamos al panel. La doctora Gay quiere empezar con preguntas. Sí, hola. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la presentación. Gracias, Ele. Y mi pregunta es la siguiente. Hay estudios recientes como por ejemplo el FLUID que nos hablan de la posibilidad de tolerar cierto líquido subretinal al momento de indicar una extensión en el tratamiento antiangiogénico de un paciente con maculopatía. Yo es algo que personalmente no tolero, pero bueno, quería conocer su opinión, la opinión del ITE incluso. ¿Ustedes tienen cierta tolerancia de líquido subretinal al momento de decidir extender un tratamiento? Yo con liti tengo una tolerancia que no te puedes ni imaginar. Con el fluido no. Estoy de acuerdo con tu planteamiento. Yo creo que hemos entrado en una estrategia más comercial que otra cosa. No tiene ningún sentido pensar que el fluido subretiniano ejerza un papel protector de la retina externa, porque si no todos tendríamos fluido subretiniano. Yo no creo que el camino sea tolerar fluido. No obstante, todos sabemos de pacientes que a pesar de un tratamiento cada 3 o 4 semanas tienen fluido persistente. Si no podemos quitarlo es una cosa, que sea buena es otra. Exacto. Muchas gracias. Nos quedan 8 minutos y nos queda todavía el panel la doctora Pozzoni que quiere hacer unas preguntas. Hola, bueno, muchísimas gracias por la presentación, la verdad que es un placer, una presentación excelente. En realidad, bueno, primero un comentario sobre la presentación, me sorprende la cantidad de fenotipos diferentes que tiene el gen de BEST, en el caso que presentaron, que hicieron el análisis genético. Por otro lado, nosotros acá en Argentina no tenemos, o tenemos muy poco acceso a la indocianina green. Bueno, el signo de doble capa es un signo que se ve mucho en las paquicoroideas. ¿Qué experiencia tienen ustedes si podríamos, no digo reemplazar, pero tratar de dirigirnos hacia ese tipo de enfermedades cuando vemos ese doble signo en la OCT? Y bueno, tengo un comentario más, pero si quieren primero contestarme eso. Sí, yo creo que respecto al diagnóstico de paquicoroides, sí que es verdad que el verdiindocianina es una herramienta útil, pero con la OCT estructural, una autofluorescencia y el fondo de ojo, yo creo que podemos totalmente diagnosticar este tipo de patología. No tenemos tanto que fijarnos en el grosor coroideo, sino en la característica que tiene esa coroides. Lo que vamos a ver es dilatación de los grandes vasos coroideos, y lo que creo que es bastante útil en la actualidad es la OCT-A, la OCT-angiografía, ya que ese signo de doble capa que comentabas, que es tan característico de la neovasculopatía paquicoroidea, nos va a permitir en las OCT-A diagnosticar con muchísima más precisión respecto a la angiografía clásica la presencia de neovascularización en estos desdoblamientos del epitelio pigmentario. O sea que yo creo que aunque no tengamos acceso fácil al verdiindocianina, no es una limitación en este contexto de patología paquicoroidea, ya que podemos diagnosticarlos totalmente con OCT. Yo creo que Roberto está proyectando una imagen de paquicoroides. Vemos que, en efecto, es rápido. En efecto, el grosor coroideo en este paciente no es muy elevado, pero vemos una dilatación llamativa de un vaso coroideo a nivel por debajo de ese desdoblamiento del epitelio pigmentario, lo cual nos tiene que hacer sospechar que es una enfermedad paquicoroidea. Y como estaba comentando, hacer una OCT-A en estos pacientes es muy útil, ya que permite el diagnóstico. Este es otro caso con dilataciones de la capa de Haller a nivel coroideo, de los grandes vasos coroideos, y la OCT-A muestra ese desdoblamiento como un desdoblamiento con vascularización. Perfecto. Y la otra comentario, simplemente, en las membranas epirretinales, bueno, leí trabajos que escribieron sobre la presencia de quistes después de la cirugía, que son quistes que en las capas, sobre todo nucleares internas, que no tendrían compromiso visual luego del postoperatorio,
pero lo que veo mucho es el signo de la pelotita de algodón que se forma cuando la membrana no está operada, que cuando se cree que tiene que ver también con isquemia a ese nivel puntual, y qué experiencia tienen ustedes a largo plazo sobre si esa formación hiperreflectiva que se ve a nivel foveal sublimitante interna tendría algún pronóstico visual a largo plazo en membranas que no están operadas. Yo no tengo experiencia a ese nivel. Es que nosotros somos unos románticos que solo hacemos OCTs. Sí. El paper que está refiriendo es un paper que escribí con Stanley Chang, y la presencia de quistes en sus manos, que no son las manos de todo el mundo, no tiene repercusión. La verdad es que si has revisado el paper, las visiones de los pacientes operados de Stanley Chang son absolutamente brutales. La recuperación visual era de 20-20 en casi todos los pacientes. No sé si eso es... Bueno, no, están a la par, porque el ITE también tiene esas visiones, pero yo tengo la experiencia con Stanley Chang y las visiones eran muy buenas en ese paper. Respecto al pronóstico, como te comentábamos, nosotros somos más de retina médica y yo no me metería en valorar eso, pero seguro que muchos de los compañeros que están conectados pueden comentar al respecto. Nos quedan 5 minutos y un par de preguntas, así que le damos lugar a la doctora Chaleol. Hola, buenas tardes. Felicitaciones por la presentación. Me encantó. Quería preguntarles la experiencia que tienen en tumores, por ejemplo en melanoma, y qué protocolos de, digamos, de EDI o CT, si hacen cortes individuales, y bueno, quería saber un poquito más de la experiencia que tienen al respecto. Bueno, yo creo que hay que personalizar mucho según el tipo de lesión. Si tenemos la posibilidad de hacer un EDI o tenemos un equipo con SwepSource, sería ideal para estos pacientes, ya que la penetrancia en la OCT va a ser mayor, y rastrear completamente las lesiones. Lógicamente en las presentaciones siempre mostramos un corte, pero claro, a la hora de hacer el estudio de estos pacientes, siempre asociarlo a imagen multimodal y a el estudio en detalle. Y no solo utilizamos OCT, también se utiliza ecografía, ya que esto nos va a dar el pronóstico. Totalmente. Aunque sabemos que la ecografía siempre va a hacer una sobreestimación del grosor respecto a la OCT. Si queremos ver el grosor más de forma detallada, utilizaremos la OCT, pero los datos que tenemos de la gran cantidad de casos que han tratado, por ejemplo, el grupo de los Shields, están basados en ecografía, o sea que no podemos dejar de utilizar esta herramienta. Totalmente, muchas gracias. Muy bien, doctor Bafalui. Ahí está silenciado. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Gracias por participar una vez más, cada vez que la solicitamos de la sociedad, brillantes. Mi pregunta se asocia a una pregunta que recién hacía Carolina Pozzoni. Ustedes mostraron claramente un angio-CT con una membrana neovascular en un OCT estructural paralelo que solamente mostraba un signo de bicapa o el SIRE. La pregunta es, ¿qué conducta toman ustedes con esos pacientes? ¿Y qué opinan acerca de los que dicen algunos de ese efecto beneficioso que podría llegar a tener esa membrana neovascular en los pacientes que lo padecen? Te dejo hablar. Es que si no me riñes. Joaquín, me tiene aquí callado. Me voy a ir a regar las plantas. Súper buena pregunta. En el caso concreto que estábamos presentando, a raíz de la pregunta de María, era en el contexto de paquicoroides. Entonces, pacientes con paquicoroides es excepcional que desarrollen atrofia del epitelio pigmentario de la retina, que al final es lo que estamos hablando, ¿no? De prevenir el desarrollo de RORA, de atrofia completa del epitelio pigmentario de la retina y de la retina externa. Si nos movemos al ámbito de la degeneración macular,
yo creo que tenemos una amplia evidencia de que las lesiones neovasculares de tipo 1, que son como las de las neovasculopatías paquicoroideas, protegen todo el entorno suprayacente del epitelio pigmentario de la retina. Y hilándolo con lo de Gabriela antes, ese tipo de lesión protege el epitelio pigmentario y favorece que el paciente preserve mejor visión. Y produce fluido subretiniano, que es característico de las lesiones de tipo 1. Entonces, los cirujanos de cataratas podrían pensar, como hay fluido, la retina está protegida. No, como hay una lesión de tipo 1, el epitelio pigmentario de la retina está protegido. Y de manera secundaria, eventualmente aparece fluido subretiniano. O sea, es la lesión de tipo 1, como tú muy bien dices, la que ejerce un absoluto papel protector frente al desarrollo de atrofia. Las lesiones de tipo 2 tienen del orden de 5 veces más riesgo de desarrollar atrofia. Las lesiones de tipo 3 tienen del orden de 8 veces más riesgo que una lesión de tipo 1 de desarrollar atrofia del epitelio pigmentario. Así que yo pienso que sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Está de acuerdo conmigo en que pueden ejercer un efecto protector innegable. Sí, sí. Bueno, hay una pregunta del chat para ya terminar con las preguntas del chat. ¿Qué equipo de OCT manejan? Y le damos lugar al doctor Mauricio Martínez de Cartier también a realizar la última pregunta. Tenemos 1 minuto o 2 para terminar. Perfecto, Spectralis. Listo. Vamos, Mauricio. No siempre me dejan. Ah, viste. Yo también gasto cirrus y maestro. Muy bien. Mauricio, adelante con tu audio y con tu pregunta. Hola, buenas noches, buenas tardes para la gente de acá. Felicitaciones por la excelente presentación. Yo quería hacerle 2 preguntas cortitas. Una es si el caso que mostraron de alteración de Best era una bestrofinopatía autosómica recesiva o si se trataba de otro tipo de fenotipo. Esa es cortita. Sí, lo primero. Una vez, sí. Sí, que es muy infrecuente. Y la segunda para Roberto, tal vez, porque tuve la suerte de visitarte hace 2 años y... ¿2 años hace ya, Mauricio? Joder. Sí, 2018. Ver si cambió algo tu experiencia con el OCTA, si usas más, si estás más entusiasmado o si es algo que es un proceso... No he podido convencer aún del todo. No. Pero ya va algo más. No, yo creo, yo no puedo vivir sin mi mujer, no puedo vivir sin la OCT estructural y puedo vivir perfectamente sin la angio-OCT y eso para mí es válido a una fecha de hoy. Y todos podemos encontrar excepciones en las que el uso de OCTA nos puede ayudar, nos puede facilitar, nos puede lo que queráis. Pero con la OCT estructural bien interpretada y con cuidado, uno puede prescindir de la OCTA en el 99,9% de casos del día a día en la clínica. Yo he de recalcar que la OCTA no quita la OCT estructural. Entonces yo creo que en el futuro haremos OCT-SA cuando todo vaya más rápido y el procesamiento sea mejor, haremos OCT-SA y no haremos OCTs estructurales solo. Lo tendremos todo en uno. Ahora el problema de la OCTA, yo creo que la limitación principal es que cuesta más tiempo al paciente tener ese tipo de escáneres y la calidad de la OCT estructural no es tan buena, pero no quita una cosa de la otra, o sea que estoy un poquito en desacuerdo en eso. Y luego ya hemos visto pacientes como la paquicoroides, etcétera, donde la OCTA es de gran ayuda, sobre todo si no contamos con otras herramientas como un verde indocianina, etcétera. Pues, Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muy notable toda la charla y le damos lugar a Andrés Bastien para las palabras finales. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Rosa, Roberto, espectaculares. Gracias, Lite, por conectarte. Y gracias a todos los que se han conectado esta tarde. Espectaculares las presentaciones. Y simplemente decirles que todos los jueves vamos a tener actividades de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio. El jueves próximo tenemos el Ateneo. Tenemos que definir el horario, si va a ser a las 4 de la tarde o potencialmente a las 7, en base a los invitados extranjeros. Pero bueno, todos los jueves vamos a tener actividad de la Sociedad Argentina de Retina y le vamos a ir informando en la medida que se vaya concretando bien los speakers. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Y buenas noches, Rosa y Roberto. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.